¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es datos interesantes sobre Omar Sharif, el ardiente chico malo egipcio. Así es, mis estrellas, fue un gigante del cine egipcio en sus inicios, una presencia sorprendente en la pantalla en sus películas en inglés y un experto en idiomas. Pero a pesar de todo su talento, Omar Sharif tenía vicios, incluido un problema con el juego que se apoderó de su vida posterior. Y a pesar de ser todo un Don Juan, todo un Casanova, solo hubo un amor verdadero en su vida, un amor que perdió y nunca reemplazó. Desde muy joven, Omar tuvo experiencia codeándose con la élite. Durante su infancia en El Cairo, su madre, llamada Claire Saada, recibía a menudo una visita muy importante, nada más y nada menos que el rey Farouk I, el rey de Egipto. Al menos fue rey hasta que su pueblo lo depuso en 1952. Fue aquí donde la madre de Omar hizo que su hijo conociera el juego, que más tarde dominaría su vida y le haría perder su fortuna. No hay nada como el amor de una madre, pero para Omar el amor de su madre dependía de que él fuera guapo y famoso. Entonces, cuando decidió que él estaba engordando demasiado a la edad de 11 años, lo envió al Victoria College, un internado de estilo inglés, el cual era anglófono, es decir, solo se hablaba inglés. Después de todo, razonó ella, la comida inglesa era la peor del mundo, así que qué mejor manera de perder peso. Pero un resultado inesperado de asistir a este internado horrorizó al padre de Omar. Puede que Omar haya perdido peso tras estar comiendo solo desabrida comida inglesa, pero adquirió el amor por la actuación, una excelente manera de cumplir el sueño de su madre, pero su padre no estaba de acuerdo. Quería que Omar siguiera sus pasos en el negocio mercantil. En su libro de memorias de 1977, titulado The Eternal Male, algo así como El Hombre Eterno, Omar afirmó que el negocio de su padre obtenía dinero por medios deshonestos. Sin embargo, Omar tenía planes más grandes para sí mismo, y cuando su padre intentó prohibirle dedicarse a la actuación, reaccionó como solo puede hacerlo un adolescente dramático. La mayoría de los adolescentes se contentan con gritar «te odio» y van a encerrarse a su habitación haciendo pucheros. Pero Omar fue más allá, intentó acabar con su propia vida, aunque posteriormente afirmó que no lo intentó en serio. De todos modos, no funcionó. Después de graduarse en matemáticas y física en la Universidad de El Cairo, pasó algunos años trabajando en el negocio maderero de su padre, pero nunca olvidó del todo su amor por la actuación. La primera película de Omar cambió el curso de su vida. A la temprana edad de 22 años, fue elegido para la película The Blazing Sun de 1954, donde interpretó a un ingeniero enamorado de la hija del Pasha. La película se considera una de las mejores producciones cinematográficas de Egipto y fue un gran éxito en la Unión Soviética. Pero a Omar, esta película lo llevó a las alturas del amor y a las profundidades de la tragedia. La belleza inmaculada del cine egipcio, así era Faten Hamama. Ella había actuado desde niña, pero tenía una regla estricta: nunca mostraría intimidad en la pantalla. Esa postura cambió cuando conoció a Omar Sharif en el set de The Blazing Sun, y el público vio cómo ella compartía su primer beso cinematográfico con un hombre. No es de extrañar entonces que llevaran su romance de la pantalla a la vida real. La religión es un tema peliagudo que puede llevar a guerras y con mayor razón a la destrucción de una relación romántica. Omar Sharif, nacido con el nombre de Michel Youssef Dimitri Chaloup, era greco-católico. Faten era musulmana, pero por el amor de su vida, Omar estuvo dispuesto a cambiar tanto de nombre como de religión, convirtiéndose al Islam. Se casaron en 1955, pero lamentablemente el amor no fue suficiente para mantenerlos juntos para siempre. Omar le fue muy bien, con su melancólica buena apariencia, su tranquilo encanto y carisma. En la pantalla, Omar y Faten brillaron en varios papeles cinematográficos durante 20 años. Pero fuera de la pantalla, su esposa, Faten, estaba irritada por la creciente fama de Omar. No es que estuviera celosa, después de todo, ella misma era una actriz querida, sino que prefería mantener su vida privada de ese modo, privada. Omar, por otro lado, vivía un estilo de vida de playboy, siempre buscando evitar el aburrimiento. Una bella esposa, un hijo sano y fama internacional. ¿Qué más podría pedir un hombre? Pero nunca nada fue suficiente para Omar, lo que le llevó en parte a la adicción al juego en su vida posterior. Pero primero consiguió el papel de sus sueños y marcó el principio del fin de su matrimonio con Faten.
La vida de un actor puede ser glamorosa, pero a menudo implica muchos viajes y estar lejos de la familia, y Omar no fue la excepción. Si se hubiera quedado en Egipto, tal vez su matrimonio con Faten habría sobrevivido, pero en cambio llamó la atención del director británico David Lean, aunque de una manera un tanto inusual. Algunos actores se convierten en estrellas por su capacidad para sumergirse en un papel y encarnar al personaje. Omar llamó la atención por primera vez por un rasgo físico, sus ojos oscuros. David Lean vio la foto de Omar y simplemente pensó que su atractivo moreno era un buen contraste con los ojos azules de Peter O'Toole en una pequeña película llamada Lawrence de Arabia. Y aunque esto puso fin a su matrimonio, la película le dio a Omar fama internacional y una estrecha amistad con O'Toole. Que los actores se comporten mal no es una noticia de último momento, pero Omar y Peter llevaron su escándalo a nuevas alturas. Mientras filmaban Lawrence de Arabia, pasaron sus descansos de juerga en Beirut. Entre los pequeños gustos que se daban entre sus indulgencias, se cuenta que llenaban bañeras con champán, y a pesar de que Omar todavía estaba casado con Faten, era perseguido por chicas en todos los clubes nocturnos de la ciudad. A pesar de esto, en realidad no fue Faten quien inició su divorcio, aunque ella habría estado en su derecho. En cambio, fue Omar quien pidió el divorcio, porque no podía resistirse a todas las mujeres libres que lo rodeaban y no quería engañar oficialmente a su esposa. Algo noble si se ignora el hecho de que no tuvo la fortaleza de permanecer fiel al supuesto amor de su vida. Pero las mujeres no fueron el único vicio al que se entregó Omar mientras estuvo en Beirut. Nada expresa más indulgencia, más autocomplacencia en Hollywood que apostar tu salario. De hecho, 9 meses de salario. Durante los 9 meses apostar tanto dinero ya sería bastante malo, pero Omar y Peter lograron la hazaña en una sola noche. A pesar de esto, lograron completar la película, solo para casi arruinar su estreno en Hollywood. Nadie se divierte tanto como los comediantes. Omar y Peter pasaron la noche previa al estreno de Lawrence de Arabia en Hollywood, en compañía de Lenny Bruce. Desafortunadamente, Lenny llevaba consigo algunas sustancias ilegales y tanto Omar como Peter fueron detenidos por las autoridades junto con él. El estreno de una gran película sin 2 de sus actores principales podría haber sido un desastre, pero afortunadamente el productor Sam Spiegel acudió al rescate con 6 abogados y sin duda algunas palabras duras para sus estrellas descarriadas. A pesar de su condición de símbolo sexual, Omar nunca permaneció con la misma mujer por mucho tiempo después de su divorcio de Faten, pero eso no le impidió acostarse con muchas de sus compañeritas de reparto. Sin embargo, una famosa coprotagonista escapó de su atención debido a un pequeño y extraño hábito, uno que Omar, nacido en Egipto, no pudo entender del todo y lo encontró desagradable. Puede que Julie Christie fuera una belleza británica, pero para Omar ella era simplemente la chica sándwich. Durante el rodaje de otra película, otro éxito de taquilla, Dr. Zhivago, Julie solía sacar sándwiches de huevo frito entre tomas. Según el nieto de Omar, Egipto no solo no tenía el concepto de sándwiches, lo que confundía a Omar, sino que estos sándwiches de huevo frito le daban a Julie aliento de sándwich. Esto no fue exactamente excitante para Omar, quien tenía que besarla. Pero el hecho de que Julie no le pareciera atractiva por ese detallito de los sándwiches no significa que otras actrices no hayan caído ante los encantos de Omar Sharif. Esta mujer no fue la amante que causó revuelo mundial, pero su breve romance con Catherine Deneuve hizo que Omar se diera cuenta de su vida amorosa. Sus relaciones después de Faten pueden haber sido intensas, pero duraron poco. Al reflexionar sobre ello, después supo que no podía haber estado enamorado porque no le dolía cuando la relación terminaba. La siguiente relación romántica no provocó una guerra, pero seguro que no ayudó. En junio de 1967, Israel y Egipto se enfrentaron durante 6 días en una contienda bélica. También en ese año, 1967, la película Funny Girl presentaba a la actriz judía Barbra Streisand junto con Omar Sharif, el cual hacía el papel del galán, lo cual probablemente hubiera estado bien si el equipo de marketing no hubiera publicado una foto publicitaria de ellos besándose justo en medio del conflicto. El gobierno egipcio ciertamente tenía algo que decir al respecto. Que tus padres estén decepcionados contigo es una cosa, pero Omar Sharif decepcionó a todo el gobierno de su país de origen. Podría haberse retirado y recuperar su buena reputación, pero decidió permanecer y seguir filmando la película. Entonces el gobierno egipcio denunció a Sharif en los medios y luego prohibió que la película Funny Girl se proyectara en los cines egipcios. ¿Y qué sucedió con la relación de Omar con Barbra Streisand?
Bueno, esta se apagó tan pronto como terminaron de filmar. Hollywood es un lugar voluble. Puedes ser una estrella un día y un extra al siguiente. Después de llegar a las alturas con la película Dr. Zhivago, a Omar le resultó difícil encontrar buenos papeles actorales. Esto lo atribuyó a un cambio en la cultura al finalizar la década de 1960. Los cineastas estadounidenses se centraban en sus propias comunidades y ya no contrataban extranjeros. Omar Sharif describió sus papeles posteriores como basura y pronto volvió a caer en viejos vicios. El póker puede atraer a toda la prensa, pero el bridge puede llevar a un jugador a meterse en muchos problemas. Aunque la madre de Omar Sharif jugaba a las cartas con el rey, Omar no aprendió bridge hasta los 22 años y se aburrió en el set de una película. Encontró un libro sobre bridge y lo leyó distraídamente y de ahí nació el amor por el juego, lo que le dio un tipo de fama diferente y más peligrosa. Omar Sharif llegó al juego más tarde en su vida, pero no impidió que Omar se convirtiera brevemente en uno de los 50 mejores jugadores de bridge del mundo. Escribió libros y una columna, jugó al bridge por contrato frente al Shah de Irán y apostó millones a lo largo de su vida, y no podía parar. Las consecuencias fueron impactantes. Un apartamento en París parece un sueño para la mayoría de la gente. Para Omar era algo más en lo que apostar y lo perdió una noche de los años 70. Su juego en casinos como el Trocadero significaba que necesitaba vender el apartamento para pagar sus crecientes deudas. Entre el juego y su pasión por las carreras de caballos, empezó a perder dinero. En el apogeo de su adicción al juego, a menudo perdía hasta $750,000 por noche. Desesperado por dinero, volvió a su carrera como actor, pero aunque no era un fracaso, no conseguía muchos buenos papeles. Un hombre puede ser rico en dignidad o rico en riqueza. Si Omar Sharif no tenía ninguna de las dos cosas. En los últimos años de su carrera asumió cualquier papel que pudiera conseguir para saldar sus deudas del juego. Como le dijo a un periodista en 2004, incluso sus nietos se burlaron de él por la elección de sus roles. Nada como el amor de la familia para patearte cuando estás deprimido. El juego conlleva a menudo beber y fumar, y Omar no fue la excepción. No solo bebía mucho durante sus aventuras, fumaba 50 o más cigarrillos al día. Estos malos hábitos finalmente lo alcanzaron de una manera terrible, y cuando acudió al Dr. Magdi Yacoub en 1993 para un examen, Yacoub inmediatamente lo llevó a un bypass cardíaco. Recostarse en una camilla de hospital esperando que los asistentes te lleven para una cirugía mayor es un buen momento para decidir hacer un cambio en tu estilo de vida. Omar se dio cuenta de que tenía más de 60 años y que los años que había pasado de juerga por París le habían pasado factura. Lamentablemente, aunque logró darle un descanso a sus pulmones, no pudo dejar de beber. Sus problemas cardíacos lo acosaron hasta su muerte. Los ricos y famosos suelen hacer lo que quieren, pero Omar podía sentir que el tiempo apremiaba. A medida que envejecía, le preocupaba poder fallecer en cualquier momento. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas que lo hacían feliz independientemente de lo que otras personas pudieran pensar? Lástima que lo que le hacía feliz parecía ser meterse en problemas con las autoridades. A pesar de afirmar que había abandonado el juego alrededor del año 2000, Omar iba a menudo al casino de Enghien-les-Bains, y ahí estaba en 2003. Su juego preferido era la ruleta, no el bridge, pero seguía perdiendo, al ritmo de 30,000 euros por día. Eso es suficiente para hacer enojar a cualquiera, pero Omar fue demasiado lejos. A Omar Sharif se lo describía a menudo como voluble, pero su temperamento fuera de control asustó al croupier que dirigía el juego, lo que le hizo llamar a las autoridades. Para la mayoría de las personas, eso sería una llamada de atención para bajarle 2 rayitas a su estrés, para relajarse. Pero Omar no era la mayoría de la gente. En lugar de eso, maldijo al oficial de policía y le dio un cabezazo. La pérdida de memoria es una excusa conveniente, pero las cámaras de circuito cerrado no mienten. Aunque Omar dijo ante el tribunal que no recordaba el incidente, la cámara del casino captó sus acciones en blanco y negro. Como resultado, perdió aún más dinero en multas, unos 1.500 euros para el tribunal y 300 euros para el oficial al que le había dado un cabezazo. Ese debería haber sido el final, pero Omar necesitaba tener la última palabra. Hacer lo que quisiera incluía hablar mal con la prensa. Lejos de arrepentirse, Omar dijo a la prensa que sus acciones lo convirtieron en el héroe de toda Francia.
Después de todo, afirmó, era el sueño de todo francés darle un cabezazo a un agente de la ley. Las autoridades francesas podrían no haber estado de acuerdo. Es seguro decir que Omar no aprendió de la experiencia, ya que pronto su temperamento se apoderó de él nuevamente. Omar Sharif no era ajeno al consumo excesivo de alcohol, pero eso no significaba que supiera cómo controlarse cuando lo hacía. En un restaurante de carnes en Los Ángeles, intentó pagarle a un valet con un billete de 20 euros y tuvo un colapso cuando el valet se negó a aceptar el billete. Había estado bebiendo mucho durante la cena, pero eso no excusaba sus siguientes acciones. La mayoría de nosotros aprendemos a usar nuestras palabras, no nuestras manos, cuando somos niños. Omar usó ambas cosas. Primero llamó al valet parking, nacido en Guatemala, estúpido mexicano, y en segundo lugar le propinó un puñetazo en la nariz rompiéndola. Ya de regreso en Egipto, cuando el caso llegó a juicio, Omar no se opuso y prefirió volar de regreso a Los Ángeles para defenderse. Este segundo roce con la ley le enseñó una lección, no precisamente. Omar volvió a ponerse violento en un festival de cine en Qatar en 2011. Cuando una mujer cortó la fila para tomarse una fotografía con él le gritó que esperara y luego la bofeteó. Sorprendentemente, ella no se fue ni llamó a las autoridades. Simplemente regresó a la fila y se tomó una foto con él. Esta es una manera de tener una historia para contarle a tus amigos más tarde, supongo. Malas películas, violencia y soledad. Así fue la vida de Omar en sus últimos años. Incluso le dijo a un periódico australiano que hacer películas terribles lo deprimía. Como resultado, no puso mucho esfuerzo en lograr una buena actuación, lo que por supuesto solo empeoró las películas. Siempre parecía volver al juego para animarse, y no tenía a nadie cerca que lo detuviera. Lo rodeaban mujeres hermosas, pero Omar nunca volvió a casarse después del final de su relación con Faten Hamama. Afirmó que su madre era la única mujer que necesitaba en su vida. Ella todavía le escogía ropa, incluso en sus últimos años. Pero después de la muerte de su madre, Omar no tenía novia ni amante en quien apoyarse. Quizás esto fue lo mejor, dado el hijo para el que nunca estuvo allí. Omar reconoció al hijo que procreó con Faten Hamama, llamado Tarek, pero apenas habló de su segundo hijo. De hecho, aunque nunca negó la existencia del niño, afirmó abiertamente que no sería ni podría ser un padre para él. La razón detrás de esto es triste y egoísta. La mayoría de los periódicos enviaron reporteras para entrevistar a Omar, aprovechando su inclinación natural a ser encantador con las mujeres. Una de esas entrevistas tuvo consecuencias inesperadas. Aunque Omar afirmó que su encuentro con una periodista italiana duró minutos, eso fue suficiente para tener un hijo llamado Ruben. Pero Omar se negó a ser padre de Ruben porque no amaba a la madre del niño. No es de extrañar que Omar viviera en soledad por el resto de su vida. Vivir en hoteles parece una vida lujosa y solitaria al mismo tiempo. Al principio Omar vivió así por necesidad. Viajó mucho durante los rodajes de películas y pasó unos meses en un hotel cerca del set. A medida que crecía y perdía dinero, acabó viviendo en un hotel de París que le dio una habitación gratis. Su vida se redujo a dormir, bañarse, caminar y sentarse sin hacer nada. Pero la cosa se vuelve aún más triste. Todos son tus amigos cuando eres rico y famoso, pero ¿a dónde van cuando tú ya no lo eres? Omar se dio cuenta rápidamente de que ya no le quedaban verdaderos amigos a medida que su fama en Hollywood se desvanecía. Todavía tenía caballos de carreras, pero no tenía con quién ir al hipódromo a verlos correr. Su única interacción real fue jugar al bridge con ancianas en Deauville, Francia, y de todos modos no podía recordar mucho sobre sus amigos anteriores. Perder recuerdos a medida que envejecemos es una triste realidad de la vida, y Omar Sharif no fue la excepción, pero fue un poco más en su caso, por más que intentó negarlo. Cuando lo presionaron, incluso trató de hacer que la pérdida de memoria pareciera positiva, porque significaba que se concentraba completamente en vivir la vida en el presente. Circularon rumores de que había dejado de actuar porque ya no recordaba sus líneas. Todos hemos tenido momentos ocasionales en los que simplemente no puedes recordar el nombre de alguien. Pero Omar empezó a olvidar no solo los nombres, sino también los rostros y las películas que había hecho. Confundió sus películas más famosas y no recordaba dónde las había filmado. Y aunque sabía que era un actor famoso, no siempre entendió por qué los fans se acercaban a él. La negativa de Omar a aceptar la pérdida de memoria y visitar a un médico tuvo consecuencias drásticas en sus últimos años. ¿Hay algo más testarudo que un viejo intratable? Aunque Tarek, el hijo de Omar, sospechaba que padecía Alzheimer, el diagnóstico oficial no llegó hasta 2015.
Como resultado, Omar no había visitado a un médico, no había tomado medicamentos, ni había hecho ejercicios mentales para ayudar a frenar el progreso de la enfermedad. Finalmente, Omar ya no pudo ocultar la demencia y su hijo lo reveló al mundo en una entrevista con un periódico español. Puede que ella haya sido el gran amor de su vida, pero él ni siquiera asistió a su funeral. Faten Hamama falleció en enero de 2015 y Tarek fue quien dio la noticia a su padre. La noticia devastó a Omar cuando la escuchó por primera vez, pero solo unos días después le preguntó a Tarek cómo estaba Faten. Era una situación triste para el hombre que fue tan influyente a la hora de cerrar la brecha entre el mundo árabe y Occidente. Aunque pasó la mayor parte de su vida en otro lugar, Omar todavía consideraba a Egipto su hogar. Cuando sucedió la Revolución Juvenil Egipcia de 2011, apoyó los esfuerzos para derrocar al presidente Hosni Mubarak. Señaló que Mubarak había estado en el poder durante 3 décadas y no había mejorado las vidas del pueblo egipcio. Para entonces, Omar ya había regresado a El Cairo, tal vez buscando poner fin a su persistente soledad y aburrimiento. Incluso hoy en día las celebridades hablan de cómo su trabajo puede alejarlas de su hogar y de su familia, aunque al menos ahora tenemos Zoom y otras formas de interactuar a distancia. La actuación le dio a Omar Sharif gloria, pero también lo hizo sentir solo, alejándolo de su hogar y de su gente. Pero si tuviera la opción, incluso sabiendo cómo había sido su vida, Omar Sharif no se arrepintió. Generalmente se aplica más a las mujeres, pero Hollywood quiere que sus estrellas sean jóvenes, de rostro fresco y hermosas. Incluso si no hubiera aceptado todo lo que pudiera conseguir, a Omar le habría costado encontrar papeles que no fueran solo de ancianos. Pero el papel de un anciano, el personaje principal en la película Messie Ibrahim de 2003, al menos le valió elogios de la crítica y el premio César al mejor actor en 2004. Quizás falleció con el corazón roto. Solo unos meses después de la muerte de su exesposa, el propio Omar falleció de un ataque cardíaco, luego de pasar un mes en un hospital de El Cairo. Su depresión había empeorado y llegó a tal punto que incluso empezó a rechazar comida y agua. Le sobrevivieron Tarek y sus 2 hijos, pero muchos de los actores con los que trabajó a lo largo de su vida también lo recordaron, incluido Antonio Banderas, y siempre tendrá la distinción de ser la estrella de cine más importante de Egipto. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.